el primer tema de estandarizadas tenemos lo que sería la composición de la materia. Aquí vamos a definir pues qué es la materia. Básicamente son todas las sustancias que nos rodean, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y posee inercia. Entonces todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen, tiene masa, o sea, es medible, es materia. La materia la podemos clasificar como en algunos grandes grupos. Vamos a hablar entonces de sustancias químicas y de su clasificación, de cómo están clasificadas. Básicamente tenemos dos grandes tipos de sustancias. Las primeras son las sustancias puras, que estas sustancias puras tienen características como que tienen una composición y propiedades constantes o invariables. O sea, un pedacito de esa materia se comporta igual en cualquier lugar que se encuentre. Por ejemplo, no sé, pensemos en el oro. El oro tiene las mismas características de color, de densidad, de conductividad eléctrica, independientemente si es 1 kilogramo de oro, 100 kilogramos de oro o 2 gramos de oro. Sus componentes no se pueden separar por medios físicos, o sea, estas sustancias puras son una parte casi que indivisible de la materia, porque estamos hablando, por así decirlo, de elementos químicos. Entonces, como no los podemos separar por medios físicos, se refiere a que usted no puede agarrar, por ejemplo, con el dedo y separar los componentes que tiene, porque todo el componente es el mismo. Y se pueden clasificar en elementos y compuestos. Eh, las sustancias puras entonces tienen dos grandes clasificaciones, que son elementos y compuestos, que volvemos a las características, tienen composición y propiedades constantes e invariables, o sea, siempre van a estar conformadas por lo mismo en cualquier parte del universo. Dentro de los elementos, entonces los elementos pues son todos los que están en la tabla periódica. Esos son los elementos. Sustancias puras, entonces tenemos dos, los elementos y los compuestos. Los elementos tienen una sola clase de átomos. O sea, el oro, volviendo al oro, los átomos que conforman el oro son todos iguales, tienen la misma cantidad de neutrones, protones y electrones en su composición. No se pueden separar en sustancias más simples ni por métodos físicos o químicos. O sea, los elementos no hay forma de separarlos en otras sustancias. Un átomo de oro, por así decirlo, sería la parte más pequeña del oro y no se puede dividir en más porque es la base de la conformación de ese elemento químico. Eh, Existen aproximadamente 118 más o menos, ¿verdad? Ahí tenemos elementos que van siendo elementos artificiales que pues, se van creando a través de cuestiones químicas, como experimentos con radiación y demás, que son elementos inestables, pero en fin. Y bueno, el cloro, el aluminio, el oxígeno, el hierro, el hidrógeno, todos los que están en la tabla periódica son sustancias puras, clasificadas como elementos. ¿Verdad? Todos esos son los elementos químicos. Vean que inclusive en esta tabla ya van por el 120, por el elemento 120. No sé si lo logran ver aquí. Después tenemos los compuestos químicos. Los compuestos químicos también se catalogan como sustancias puras. Las diferencias entre los compuestos químicos y los elementos es que los compuestos están formados por dos o más átomos en proporciones constantes y definidas. Entonces son dos átomos que se unen y al unirse estos átomos van a formar una nueva sustancia, un nuevo compuesto que tiene características totalmente diferentes a los elementos por separado y van a tener pues su propio comportamiento. La diferencia entre los compuestos y los elementos es que los compuestos sí se pueden separar en sustancias más simples, o sea, se pueden separar en las sustancias puras que lo conforman mediante métodos químicos como por ejemplo la electrólisis. La electrólisis es cuando se somete un compuesto a una corriente eléctrica y se separan sus componentes. Existen fórmulas químicas para poder representar los compuestos químicos
Y los átomos que conforman el compuesto pueden tener propiedades diferentes por separado a las que tiene el compuesto. Por ejemplo, hablemos de aquí de algunos ejemplos de compuestos. H2O, ¿verdad? Conocida como agua. Ese es un compuesto que está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces los átomos en conjunto forman este compuesto. Eh, que pues conocemos propiedades del agua, ¿verdad? Por ejemplo, que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, es conductor de la electricidad, bueno, cuando tiene sales disueltas conduce la electricidad, eh, constituye los tejidos vivos y demás. El hidrógeno por sí solo es un elemento químico que es un gas, es inflamable, es explosivo básicamente. El oxígeno también es otro gas más inerte. Entonces, tienen propiedades totalmente diferentes el hidrógeno y el oxígeno, pero al combinarse entre ellos, formando un compuesto, adquieren nuevas propiedades y nuevas características que los definen entonces como una sustancia pura, pero llamada compuesto. El otro es el NaCl, el cloruro de sodio, la sal que utilizamos para cocinar. La sal está conformada de dos elementos químicos, el sodio, que es Na, y el cloruro, que es el cloro, que es Cl. Ambos por separado tienen características diferentes. El sodio también es explosivo, es un metal, es brillante. El cloro es un gas tóxico, ¿verdad? Pero al combinarse entre ellos y formar un compuesto, adquieren nuevas propiedades como un estado sólido, ser de color blanco. Tienen, los cristales de sal también tienen sus peculiaridades. Y tenemos también la glucosa, C6H12O6. Ahí tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno, están unidos entre ellos formando el azúcar, básicamente. Y todos esos elementos por separado tienen características totalmente diferentes a las que tiene el azúcar. Entonces, los compuestos químicos, aquellos que están formados por dos o más átomos, son sustancias puras también, solo que se conocen como compuestos. Los átomos por sí separados son elementos químicos, que también son sustancias puras. Vamos a hablar de otra clasificación de la materia. La primera eran las sustancias puras. Ahora vamos a hablar de las mezclas. Las mezclas tienen algunas peculiaridades, que son sustancias que están conformadas por dos o más componentes que no se combinan químicamente entre sí, porque los compuestos que vimos antes, como el agua y el azúcar, los átomos de los elementos están combinados químicamente entre sí, están compartiendo electrones para permanecer unidos. Aquí no están unidos químicamente, por lo que cada componente va a mantener su identidad y propiedades químicas. Estas sustancias forman una asociación física, no una unión química. Y las mezclas se pueden separar por métodos físicos. Recuerden que las sustancias puras, como los compuestos, solo se pueden separar por métodos químicos, los compuestos, porque los elementos no se pueden separar. No se pueden separar, ya es la forma indivisible, por así decirlo, de la materia. Por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sabemos que el átomo sí se puede dividir y demás, pero el elemento es la forma más básica. Dentro de las mezclas vamos a tener dos grandes representantes, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Y vamos a ver un poquito sus características. Vamos a empezar por lo que son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas se llaman también disoluciones, porque es algo que está disuelto en algo, ¿ok? Presentan composición química uniforme que no cambia con el transcurso del tiempo. ¿Qué significa esto? Que pues, tienen la misma composición, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Si usted disuelve un Alka-Seltzer en agua, por ejemplo, va a tener esa composición del Alka-Seltzer con agua siempre. Homo significa igual. Recuerden que son mezclas homogéneas, por lo que sus componentes no se distinguen a simple vista. Es decir, cuando vemos una mezcla homogénea, la vemos, la vemos como si fuera una sola cosa, porque está muy bien mezclada. Usualmente es como una disolución. Pensemos en un fresco de sirope, para ponernos como un ejemplo bastante criollo.
un fresco de sirope y usted no distingue, si está bien batidito y demás, usted no distingue el agua del sirope, ¿verdad? Porque está disuelto. Entonces es una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas están compuestas por dos partes. Un soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, ojo esos nombres, soluto es el que está en menor cantidad, y el disolvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, si habláramos otra vez del Alka-Seltzer en agua, la Alka-Seltzer es el soluto, es lo que se va a disolver. ¿En quién se va a disolver la Alka-Seltzer? En el agua, porque el agua está en mayor cantidad, entonces el agua sería el disolvente. ¿Ok? Soluto y disolvente. El agua es el disolvente universal y se puede crear una gran cantidad de disoluciones con ella, ¿verdad? Entonces esas son como algunas cositas claves. Palabras ahí importantes: soluto y disolvente. El soluto es el que está en menor cantidad, disolvente es el que está en mayor cantidad, agua como disolvente universal, y que en las mezclas homogéneas no se distinguen a simple vista sus componentes. Y del otro lado tenemos las mezclas heterogéneas. También se conocen como mezclas groseras o mezclas mecánicas. En este caso, hetero significa diferente, por lo que en este tipo de mezclas se pueden distinguir los diferentes materiales que conforman la sustancia. Estos diferentes materiales los vamos a conocer como fases, ¿verdad? Entonces van a tener dos o más fases, diferentes materiales que componen una mezcla, ¿verdad? Cada material que lo compone es una fase. Tienen una composición variable, o sea, su composición no es exacta en cuanto a cantidades. Usted puede agarrar un poquito de arena en una mano y otro poco de arena en otra mano, y una puede salir con conchas y la otra puede salir con ramas, ¿verdad? No precisamente van a tener la misma composición siempre. Se pueden separar por métodos físicos, y algunos ejemplos son el humo, la neblina, el gallo pinto. Bueno, aquí tenemos, bueno, ahorita vamos a hablar de ejemplos más concretos: la ensalada, el gallo pinto, ¿verdad? Y podemos ver muy bien las diferentes fases. En el gallo pinto tenemos los frijoles, el arroz, los olores. Entonces cada uno de esos serían como las fases de la mezcla heterogénea. En el concreto de repente se le echaron mucha piedra, entonces podemos ver el cemento, la piedra ahí. Ensaladas podemos diferenciar también las partes que lo componen. También es importante hablar de los coloides. Dentro de las mezclas homogéneas, bueno, los coloides van a estar en un estado como intermedio entre mezclas homogéneas y heterogéneas. En realidad, los coloides son sustancias donde una partículas grandes están disueltas, por así decirlo, en otro medio. Vamos a hablar que tienen dos fases: la fase dispersa, que es la que está en menor cantidad, y la fase dispersante, que es la que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, el humo de una quema en el aire constituye un coloide, donde el humo es la fase dispersa y el aire es la fase dispersante. Entonces, los coloides básicamente son sustancias que tienen partículas flotando que nunca se asientan, o sea, nunca se van para el fondo. Es como si usted disuelve o si usted mezcla tierra en un vaso, y ahí la tierra va a flotar un tiempo en el agua, ¿verdad? De ese vaso. Pero si usted lo deja queditito, la tierra con el tiempo se va a ir asentando y va a quedar toda en el fondo del vaso. Eso no es un coloide, eso es una mezcla heterogénea porque se asienta. Ahorita vamos a ver cómo se llama. Pero pensemos en la neblina. La neblina está siempre flotando. No se asienta, no vemos que las partículas de la neblina queden todas sobre el suelo, sino que tienen la capacidad de estar siempre flotando. Porque la neblina es un coloide. Resulta que las partículas de los coloides se mueven constantemente, entonces tiene un movimiento, que se llama movimiento browniano, que impide que las partículas caigan al piso o se asienten. Entonces pasan en un constante movimiento y pasan flotando en su medio dispersante, por ejemplo el aire, y esto va a generar varios efectos. Por ejemplo, el efecto de Tyndall, que es que se dispersa la luz. No sé si han tenido la oportunidad de ir en un carro, en un lugar donde hay mucha neblina,
y las luces no sirven de nada, porque uno pone las luces y más bien lo que se ve es más blanco, porque las partículas de neblina lo que hacen es dispersar la luz y no se puede ver el camino, la luz no atraviesa o bien la neblina, o inclusive hasta podemos ver el cono de luz, digamos, que se dibuja a través de la neblina, pero no se abre como e ilumina todo el camino. Entonces, el efecto de Tyndall es también una palabra clave para identificar que nos están hablando de coloides. Si nos hablan de fase dispersa y dispersante, también nos están hablando de coloides. Y los coloides no solo existen como el humo o la neblina. La gelatina es un coloide, ¿verdad? Si ustedes ven la gelatina no es totalmente transparente. Tiene, ¿verdad? Es como borrosa, sí es como transparente, pero como que no. Es porque es un coloide. La leche es un coloide, el papel, los marshmallows, la crema batida, la crema de afeitar, son coloides. Tienen una fase dispersa y una fase dispersante. Puede ser que la fase dispersa sea líquida, la fase dispersante también lo sea, puede ser que ambas sean sólidas. Entonces eso va a generar como diferentes combinaciones para crear muchos tipos de coloides. Pero entonces esta sensación como que nos da el marshmallow, la leche, la gelatina, la pintura, que son raros, ¿verdad? Como perlados, tienen como una textura casi, son coloides. Si nos hablan, por ejemplo, de el rubí, la crema chantilly, la espuma de afeitar, los marshmallows, piedra pómez, pintura, los almidones, jaleas, gelatinas, leche, mayonesa, la mantequilla, el queso, las nubes, todos esos son ejemplos de coloides. Yo estas presentaciones se las enviaré. Parecidas a los coloides, pero no son coloides, son las suspensiones. Una suspensión es una mezcla heterogénea formada por varias sustancias en estado sólido que se encuentran suspendidas en medio líquido y con el tiempo se sedimentan, o sea, se asientan. Por ejemplo, mezclar agua con arena, la arena va a flotar un tiempo y después se asienta. El jugo de frutas que hay que batirlo porque si no todo el zumo se va para el fondo. Esos son suspensiones. ¿Okay? Las partículas quedan suspendidas, flotando por un periodo corto de tiempo y después se van al fondo. Los coloides siempre están suspendidos en su fase dispersante, nunca se asientan. Ok, ejemplos. Vamos a ver. ¿Esto qué será? Si pueden abrir el micrófono porque no estoy viendo el chat. Ah, bueno, no, esperen, voy a ver si puedo ver el chat del celular. ¿Esto qué será? Me pueden poner ahí en el chat. Una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, compuesto, sustancia pura. ¿Qué piensan? Muy bien, es una mezcla heterogénea. Podemos identificar sus diferentes fases. Eso está muy bien. Vamos a ver esta otra. Esto será un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. ¿Qué será? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí ponen homogénea, homogénea. Muy bien, es una mezcla homogénea. Ahí tenemos, es una disolución. Este, ¿verdad? Hay como muchas cosas dentro de la Coca-Cola. Azúcar y cafeína y otro montón de cosas que están mezcladas entre ellas, no precisamente unidas químicamente. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos una mezcla homogénea. ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Qué piensan ustedes de esta? Homogénea, muy bien. No podemos diferenciar las fases, ¿verdad? ¿Esto qué será? ¿Un coloide o una suspensión? Exacto, muy bien, coloide. ¿Esto qué será? ¿Una sustancia pura o una mezcla?
¿Qué será esto? ¿Sustancia pura o mezcla? Papel aluminio. El aluminio es un elemento de la tabla periódica. Es una sustancia pura, clasificada como elemento. Muy bien. Es una sustancia pura. ¿Esta mezcla qué será? ¿Homogénea o heterogénea? Está fácil. Heterogénea. Heterogénea porque podemos diferenciar. Vean que a pesar de que la galleta es homogénea, tiene las chispas de chocolate, que entonces ya hace que podamos diferenciar más de una fase. O sea, está la galleta y están las chispas de chocolate. Tiene dos fases, entonces eso la hace heterogénea. ¿Esto qué será? Eh, Sustancia pura, elemento compuesto, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, coloide. ¿Qué será? ¿Qué pasará aquí? Depende, dicen. Ok, muy bien. Ok, cuidado ahí, me pusieron que es un compuesto y homogéneo. Vamos a ver. Eh, la, si pensamos en la cafeína es un compuesto. Pero el café, la taza de café es una disolución, porque lo que se está extrayendo son aceites del café, es colorantes naturales del café, ¿verdad? Entonces hay varias cuestiones que están disueltas en el agua de esa taza de café. Entonces es una disolución y las disoluciones son mezclas homogéneas. ¿Ok? ¿Esto qué será? ¿Cómo lo clasificarían? Lo más detallado posible. Ok, muy bien. Pero ¿sería una mezcla o sería una sustancia pura? Muy bien, es una sustancia pura llamada, clasificada como compuesto. Muy bien, es H2O. La leche, ¿qué será la leche? ¿Cómo lo pueden clasificar? Muy bien, es un coloide, ¿verdad? Es un coloide totalmente. Recuerden que el coloide es el estado intermedio entre mezcla homogénea y heterogénea. De repente no podría ponerse quisquilloso. Y si fuera leche este, sin pasteurizar ni nada, recién salidita de la vaquita, hasta podríamos diferenciar, por ejemplo, la grasa, la nata y diferentes fases en la leche. Pero es un coloide, la leche siempre será un coloide. Vean este que interesante. Aquí podríamos dudar y filosofar al respecto. Pensemos que el anillo está hecho totalmente de oro. ¿Ok? Pensemos que está hecho totalmente de oro. Si estuviera hecho totalmente de oro, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿Como una sustancia pura de qué tipo? ¿Compuesto o elemento? Muy bien, es un elemento. Resulta que sí, ajá. Gracias por tu pregunta. Sí, ajá. A eso justamente iba a llegar, ¿verdad? Cuando nos hablen de joyería, los metales no se usan en su estado puro, porque se necesitan reforzar con otros metales pues que les den como más cuerpo, durabilidad y estructura. Entonces, usualmente en joyería se trabajan con aleaciones de metales y estas aleaciones son mezclas homogéneas, ¿ok? No son compuestos, sino mezclas homogéneas. El oro se mezcla con otros metales para darle
este, más estructura. El oro es muy blando, entonces con el calor del cuerpo humano prácticamente se suaviza demasiado y se deforma. Entonces tienen que darle estructura con otros metales. En joyería siempre vamos a hablar de aleaciones. Una aleación es la mezcla de varios metales y eso lo convierte en una mezcla homogénea. ¿Ok? Entonces, joyería. La sal, ¿cómo la clasificaríamos? Ah, bueno, y muchas gracias a la compañera por su intervención. Justamente a eso iba a llegar. Excelente, que dicha que se acuerda. La sal, ¿cómo la clasificaríamos? Okay, a mí unos pusieron heterogéneas, me pusieron elemento, me pusieron compuesto. ¿Cómo podríamos clasificarlo? ¿Quién da más? ¿Qué piensan? La sal fue uno de los ejemplos que di al inicio de los compuestos químicos. La sal está hecha de sodio y de cloro. Es un compuesto. ¿Okay? Los frescos de frutas, ¿qué serían? ¿Qué piensan ustedes que es un fresco de frutas? Ok. Uh-huh. Aquí va siendo muy relativo, ¿verdad? Vean que de repente los fresquitos de frutas se ven como, puede ser muy uniformes, muy parejitos, de repente no diferenciamos como diferentes fases, pero vean esto, como no sé, el último que está aquí como de mora o no sé qué será, o guayaba, no sé, ahí se le ven como ciertos grumos. Este, Aquí podríamos hablar de suspensiones, es una suspensión. La pulpa que está flotando ahí puede asentarse, dependiendo del fresco podríamos decir que es una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, dependiendo, ¿verdad? Eso va a ser muy relativo, pero sí son suspensiones, con el tiempo se van a asentar, no son coloides. ¿Qué tipo de mezcla tenemos aquí? Vamos rápido para avanzar a la siguiente partecita. Esto es una mezcla heterogénea, perfecto. Esto sería, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos acá? Coloide, muy bien, Sebastián. Este, esa agua del río, pensemos en el agua del río, solo en el agua, obviamos ahorita las rocas que hay alrededor, adentro y alrededor. Esa agua del río será un coloide, será una suspensión. ¿Qué piensan ustedes? Ajá. Si es una suspensión porque lo que está ahí flotando es tierra. Si el río se detuviera, por así decirlo, la tierra se va a asentar, entonces esto es una suspensión, ¿verdad? El movimiento del río es el que hace que las partículas de tierra estén suspendidas ahí, entonces con el tiempo se asentarían. Si habláramos, por ejemplo, del río Celeste, que está allá en Upala, ese río Celeste, las partículas tienen un comportamiento coloidal. Las partículas que dan este color, tiene dispersión de la luz y demás, entonces es un coloide. Bueno, el famoso gallo pinto, una mezcla heterogénea. Muy bien, para terminar esta parte, vamos a tener muy claro que entonces las mezclas heterogéneas eh, pueden separarse por métodos físicos. También las mezclas homogéneas. Vamos a ver algunos métodos de separación de mezclas para que los tengan mapeados y sepan cuándo se utilizan, porque esto también viene dentro de los temas. La filtración es un método que nos sirve para separar mezclas. Usualmente separamos un estado sólido de un estado líquido. Básicamente es como cuando chorreamos café. El filtro del café lo que hace es separar la disolución del agua con la brosa. Entonces el agua pasa, pero siempre deja pasar pequeñas partículas, ¿verdad? Como los aceites y todo lo que hace que el café sepa café. Y deja las partículas más gruesas en la parte de arriba. Eso es filtración, como cuando se chorrea café. Entonces podemos separar líquidos de sólidos con la filtración. La evaporación. La evaporación aprovecha
que las diferentes sustancias se evaporan a diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo agua con azúcar, el agua se evapora a 100 grados centígrados y el azúcar a una temperatura mucho mayor. Entonces, si yo someto una disolución de agua con azúcar al calor y se evapora el agua, cuando se termine de evaporar el agua, el azúcar va a quedar en el fondo del recipiente. O pasa también con una mezcla, una disolución de agua con sal también. La sal tiene un punto de evaporación, sí, de evaporación mucho más alto. Entonces, la evaporación nos sirve para también separar mezclas, inclusive hasta homogéneas, como el azúcar o la sal con agua. Nada más que donde las partículas están muy disueltas. En el caso de la filtración hay partículas muy grandes que las vamos a separar del estado líquido. Aquí las partículas están más disueltas y se aprovecha que tienen diferentes puntos de ebullición para separarlas, sometiéndolas al calor. La decantación, bueno, no sé si alcanzan a ver el dibujito que hay acá. En la decantación, lo que se hace es verter con mucho cuidado un líquido para separarlo de los sólidos. Es, por ejemplo, no sé si se han hecho macarrones, ¿verdad? Que entonces uno echa una ollita al agua, cuando el agua hierve echa la pasta y después hay que vaciar el agua de la ollita. Entonces uno con cuidado, bueno, hay gente que tiene coladores para la pasta, pero si no, uno con cuidado como que va vaciando el agua sin que se le vengan los fideos en un montón, para ir vaciando el agua poco a poco. Se decanta el agua poquito a poco, se hace fluir el líquido para que el sólido quede en el recipiente. Usualmente se utiliza un policía o un objeto que ayude a tapar la boca del recipiente y que permita que el líquido fluya despacito en su caída para que no arrastre partículas sólidas. Eso sería la decantación. La destilación, ojo, la destilación se utiliza en disoluciones, en mezclas homogéneas. ¿Ok? Esta es clave, siempre la preguntan. Si nosotros, por ejemplo, queremos separar una mezcla de agua con alcohol, entonces aquí esto es similar a la evaporación, nada más que tiene más elementos. En la evaporación se separa un líquido de un sólido. ¿Ok? En la destilación se separa un líquido de otro líquido. ¿Ok? Como agua con alcohol. Entonces, para tenerlo ahí como mapeado, la destilación entonces separa dos líquidos que están disueltos uno en el otro, también por temperatura, por evaporación. Entonces tiene métodos más controlados de temperatura para poder obtener de este recipiente, se evapora por ejemplo el alcohol, se enfría en esta parte y aquí llega de nuevo en estado líquido solo el alcohol y en ese recipiente queda por ejemplo solo el agua. Y la cromatografía es otra forma de separar sustancias. Aquí lo que se hace es aprovechar, por así decirlo, por decirlo de una forma, como la viscosidad de los componentes de un objeto. Entonces, si yo quiero separar, por ejemplo, los componentes de la tinta, se pone la tinta en un papelito y se le pone un solvente. Y ese solvente sube por el papel y va haciendo que las partículas más ligeras lleguen más largo en el papelito y las más pesadas se queden en el inicio del papelito. Entonces, usualmente sirve para separar como pigmentos, básicamente. Ok, esa es nuestra primera parte de la clase, es reconocer mucho lo que son las sustancias que conforman la materia. Okay, nos quedan 15 minutos, voy a tratar de apurarle bastante para no quitarles mucho tiempo. Vamos ahora entonces a avanzar un poquito más y vamos a ver lo que serían la clasificación de los elementos químicos. Recuerden que los elementos químicos son sustancias puras. ¿Okay? Y después de los elementos químicos vamos a hacer un poquito de práctica de esto que vimos. Ok, los elementos químicos, entonces recordemos, son todos los que vienen en la tabla periódica. La tabla periódica lo que hace es organizar
a los elementos químicos de acuerdo con su número atómico y su masa, ¿verdad? De ahí podemos obtener un montón de información. Están organizados en familias, en grupos, en fin. Vamos a hablar un poquito también de su eh, organización. La primera, este, lo primero que vamos a entender es que la tabla periódica está dividida en dos grandes grupos, en los metales y en los no metales. Entonces, si ustedes ven, la mayoría son metales. Todos los cuadritos que vienen ahí en blanco son metales. Los que están ahí en rojito son no metales. Y ahorita vamos a hablar también de otros que se encuentran en medio que se llaman metaloides. Ahorita se los señalo específicamente. Cuando hablamos de metales, vamos a observar que tienen características similares y que por eso hacen que en la tabla periódica estén agrupados todos en el lado izquierdo de la tabla periódica, y los no metales tienen características muy diferentes a los metales y entre ellos mismos también, y se van a agrupar en el lado derecho de la tabla periódica. Características de los metales. Ojo, todos son sólidos excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Son brillantes, son buenos conductores del calor y la electricidad. Tienen una alta densidad, eso hace que un pedacito de metal pese bastante. Son maleables. Maleables significa que se pueden aplastar para formar láminas. Y también son dúctiles. Dúctil significa que puede estirarse para formar alambres. Ay, perdón, ahí tuve un error ortográfico. Tienen altos puntos de fusión. O sea, el punto de fusión es la temperatura a la que pasan de sólido a líquido. Entonces hay que agregarles mucha temperatura para que se derritan, para que se fundan. Eso es el concepto de fusión. Y tienen colores similares a la plata, excepto el cobre, que es más rojizo, y el oro, que es amarillo. Se oxidan fácilmente, reaccionan fácilmente con el oxígeno. Después tenemos los no metales. Los no metales tienen características un poco contrarias a los metales. Por ejemplo, los metales conducen de buena forma el calor y la electricidad. Los no metales no, son malos conductores del calor y la electricidad. Los metales tienen altas densidades, los no metales tienen bajas densidades. También tienen bajos puntos de fusión, o sea, se pueden fundir a temperaturas bajas relativamente, bueno, excepto el diamante. No son dúctiles ni maleables, son muy quebradizos, se quiebran fácilmente, si los golpean se quiebran, o sea, se hacen polvo. Tienen gran variedad de colores, existen en los tres estados de la materia. Recuerden que hablamos que los metales solo existen en estado sólido, excepto el mercurio. ¿Verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, hablando del carbono, también las diferentes formas en que se puede presentar, aunque es el mismo elemento, en la naturaleza se puede encontrar de diferentes formas, cosa que no pasa como con los metales. Los metales son más uniformes en la forma en que se presentan en la naturaleza. Y después tenemos a los famosos metaloides. Los metaloides tienen un estado intermedio entre metales y no metales. Entonces tienen como características ahí combinadas. Por ejemplo, son frágiles y quebradizos como los no metales, pero conducen en algún punto el calor y la electricidad como los metales. No son tan buenos conductores como los metales, pero pueden conducir el calor y la electricidad. Son sólidos a temperatura ambiente como los metales, pero reflejan poco la luz, o sea, casi no brillan. Se utilizan en la fabricación de celdas solares y chips de computadoras. Estas son palabras como claves. Y son 7 los metaloides: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Vamos a ver si se los puedo mostrar acá. La imagen que tenía aquí. Yo me lo aprendí así. Esperen, a ver si puedo dibujar aquí. Yo me lo aprendí así. Tengo al Boro, que es como el rey que está sentado en su trono ahí, ¿verdad? Ese es el trono del rey Boro. Y a partir de ahí hago una escalerita, y los que están al lado de esa escalerita
son los metaloides. Entonces tenemos al boro, el aluminio no, el aluminio es un metal, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. ¿Ven? Todos los que están como al lado de la escalerita, excepto el aluminio y el astato, son metaloides, empezando por el gray boro. Esos son los metaloides, son 7. Del boro bajando como en escalerita, pero le hago el trono al boro y a partir de ahí hago la escalerita y esa escalerita me dice cuáles son los metaloides. El aluminio no, ni el astato, para que tengan ese cuidado. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro y polonio. Esos son los metaloides que presentan características intermedias entre metales y no metales y se utilizan en chips de computadoras, en celdas solares, son sólidos a temperatura ambiente. Muy bien, la tabla periódica también está dividida, aparte de estar dividida en metales, no metales y metaloides, también está dividida en periodos. Los periodos son las filas de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces tenemos el primer periodo, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto y séptimo. Y las tierras raras, que son las que se encuentran aquí abajo, pertenecen también al sexto y al séptimo periodo. Entonces, igual, bueno, aquí no tengo las tierras raras, pero en la tabla periódica vienen aquí enumerados los periodos. Aquí nos dicen que del 57 al 71 y del 89 al 103, que son las tierras raras, también pertenecen al 6 y al 7. A ver si puse una tabla periódica más decente por ahí. Las familias químicas también, esto sí hay que aprendérselo. Son, ¿verdad? La tabla periódica, entonces, primero que todo, tiene una división entre metales, no metales y metaloides. Después también tiene un acomodo en periodos, que son las filas, aquí están representadas por colores. Y también tiene una división por familias. Las familias son las columnas. ¿Okay? Y tenemos la familia número 1, que son los alcalinos, después los alcalinoterrios, terrios, carbonoides o familia del carbono, calcógenos, nitrogenoides o familia del nitrógeno, halógenos y gases nobles. Esas son las familias de los representativos. Los elementos de transición, que son los que están aquí en medio, también podríamos hablar que tienen familias, pero usualmente van a tener el nombre del primer elemento que tienen en esa fila, para ver si lo vemos acá. ¿Verdad? Entonces tenemos la familia del escandio, la familia del titanio, vaneda, cromo, manganeso, hierro. Eso va a depender del primer elemento que aparece en estos elementos del centro. Y los elementos representativos, o sea, los de las dos primeras columnas, y las últimas 6, 2, 4, 6, ellos se llaman representativos. Y van a estar dentro de las familias de alcalinos, alcalinoterrios, terrios, familia de carbono, calcógenos, familia de nitrógeno, halógenos y gases nobles. Ok, también tenemos bloques de la tabla periódica. El bloque del centro que ustedes ven aquí en fucsia, espero que vean aquí en fucsia, se llaman elementos de transición. ¿Okay? Son metales, todos, son elementos pesados. Entonces, todos los del centro, este bloque central, se conocen como elementos de transición. Los que están en un color como anaranjado, aquí como papaya, no sé, ellos los vamos a conocer como elementos representativos. ¿Okay? Los representativos son los que se encuentran las dos columnas del lado izquierdo y las 5 columnas del lado derecho. Además, tenemos otra columna que son los gases nobles. La familia de los gases nobles, que ellos tienen muchas excepciones químicas. Y tenemos la parte de abajo, en celeste o turquesa, no sé, los elementos de transición interna. Entonces, aquí traté como de representarles en las diapositivas todas estas opciones de clasificación para que ustedes tengan un poco como el lenguaje, ¿verdad? Es importante que lo repasen definitivamente. Y finalmente tenemos también la clasificación en niveles de energía de la tabla periódica. Vamos a definir 4 niveles de energía para la tabla periódica. Tenemos el nivel S, que son las dos primeras columnas de los representativos, el nivel D, que serían todos los de transición, el nivel P, que son los representativos, incluyendo los gases nobles del lado derecho,
excepto el helio, que es del nivel S. Con ese helio hay que tener mucho cuidado porque es del nivel S. Y tenemos el nivel de energía F, que son todos los elementos de transición interna. ¿Qué? Esta es otro tipo de representación de la tabla periódica. Esta fue la que hizo un científico costarricense llamado Gil Chaverri, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no la vamos a trabajar tanto. Ok, aquí esta era para ganar como cierto vocabulario para poder irnos a la parte más práctica. Entonces vamos a ver. Bueno, ahorita vamos a trabajar este, con el folletito que yo les envié antes. Entonces, si gustan, entran al PDF que yo les envié y me van escuchando hablar. Cualquier cosa regresan aquí para que vean la pantalla. Y así vamos a resolver algunas preguntitas de estos temas. Les recuerdo que pues, en esta clase la idea no es ver todos los temas de química hoy, ¿verdad? Porque es mucho y el tiempo es poco. Entonces, vamos a ir por partes. Ahorita lo que vimos fueron la clasificación de sustancias y las partes de la tabla periódica, por así decirlo. Vamos a ir al bloque 1, que viene en la página 2, básicamente, del folletito que yo les envié. Igual ahí estoy tratando de proyectarlo, espero que lo puedan ver. Ay, perdón, ahí me preguntaron algo de alguna duda, no sé, es que no, ahorita veo el chat, no sé quién me lo preguntó, pero las preguntas que tengan, por favor, me las hacen por el chat, cualquier cosa. O pueden abrir el micrófono y hacerlas también. Que vean la pregunta número 1. ¿La logran ver? Están ahí, ya se fue todo el mundo. ¿Sí la están viendo? Sí, en el examen les dan las tablas periódicas. Usualmente viene así como vamos a ver aquí en la práctica. Cada pregunta va a traer la tabla periódica, básicamente. Ok, pues, gracias por... Voy a ver si... Voy a, voy a compartir, perdón. Voy a compartir el archivo, disculpen. Dame un toquecito. Que me entiende no era, perdón. Me avisan, por favor, si les aparece ahora sí el PDF. Viene como una tabla periódica y así. Ya, ok. Qué dicha. Qué dicha, qué dicha. Gracias por la paciencia. Ok, vamos con la pregunta número 1. Dice, yo suelo leer primero, antes de leerme todo ese texto, leo la preguntita. Vean que dice, en relación con la información anterior, los estudiantes clasificaron a los materiales X y W respectivamente como, entonces vamos a ver qué dice. En una práctica de laboratorio de química se entrega a los estudiantes dos materiales denominados como X y W, los cuales tienen que identificar según la clasificación de la materia después de realizar una serie de análisis. Determinan que el material X está formado por una sola clase de átomos, es sólido y de color gris plateado, y el material W está formado por la unión de dos sustancias
en composición variable que forman una sola fase. Vamos entonces con el X. Dice que X está formada por una sola clase de átomos. ¿A qué se referirá eso? ¿A elemento, compuesto o mezcla homogénea? Los leo. ¿Qué piensan ustedes? Solo del X estamos ahorita. Elemento en pregunta, elemento. Muy bien, es un elemento porque tiene una sola clase de átomos. O sea, todos los átomos son el mismo. Muy bien, es un elemento. Ya con eso sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es la A. Pero analicemos la W. Dice que W está formada por la unión de dos sustancias en composición variable. Esto es una mezcla, ¿ok? Porque tienen composición variable. Y forman una sola fase. O sea que se ve solo una sola cosa, una disuelta en la otra. El fresco de sirope. Se ve totalmente homogéneo. Entonces, sería una mezcla homogénea. Vean las palabras. Dos sustancias en composición variable, eso es una mezcla homogénea. Una sola fase también nos habla de una mezcla homogénea. Por eso sería la opción A. Igual en este folleto vienen las respuestas al final de cada bloque. Vean la pregunta número 2. Considere la siguiente información. Un grupo de estudiantes se le brindó datos de un elemento químico que deben de ubicar en alguno de los bloques señalados en una tabla periódica muda como se muestra a continuación. Entonces ahí me están señalando los metales, los no metales y los metaloides. Y me dan las características del elemento. Y dice la pregunta, según la información anterior, el elemento X fue ubicado por el grupo de estudiantes en el bloque de los. Entonces dice que el elemento es X, ¿verdad? No sabemos cuál es. Se encuentra en estado gaseoso. Entonces, si está en estado gaseoso, la temperatura de ebullición es muy baja, o sea, se evapora muy fácil. Menos 183 grados centígrados, imagínense. Y tienen baja conductividad eléctrica. ¿Qué material sería o qué tipo de clasificación tendría para ustedes? Cuéntenme en el chat. ¿Metales, metaloides o no metales? Para ver qué piensan. No metal, dice por ahí Sebastián. ¿Quién más? Muy bien, Camila también, no metal. Exactamente, o sea, aquí nos están hablando de un no metal. Recuerden que tanto los metales como los metaloides se encuentran en estado sólido. Los metales tienen puntos de ebullición muy altos, ¿verdad? Más de 500 grados centígrados, 800. Y los metales tienen una alta conductividad eléctrica, los metaloides tienen una conductividad mediana regular, entonces en este caso serían no metales. Vean la 3. Dice, leamos, dice, el porcentaje de placa indica que la cadena que Sonia registra corresponde a. Vamos a ver. Sonia trabaja en una tienda de compra y venta de joyería. Cuando ella compra alguna pieza de joyería, debe registrar las características. Ojo, me están hablando de joyas. El siguiente cuadro muestra un ejemplo de la información que Sonia debe registrar. Entonces me dicen que la joya es una cadena que está hecha de plata, que tiene una masa de 70 gramos y el porcentaje de plata que posee, o sea, de esos 70 gramos, el 83,5% es plata. ¿Okay? No es el 100% plata, es el 83,5%. Entonces, el porcentaje de plata indica que la cadena que Sonia registra corresponde a un elemento porque la plata representa la mayor cantidad en la cadena, un compuesto porque la cadena está formada por otras sustancias, o una aleación porque la plata no es el único componente. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería la opción ahí? ¿A, B o C? Les leo, vamos, con confianza. Mariana dice que una aleación. Sebastián pregunta, ¿una aleación? Opción C. Excelente, es una aleación. Es joyería, ¿verdad? Entonces las joyerías funcionan con aleaciones. Vean la 4. Vean la 4. Estas son de cómo separar mezclas. Entonces, me dicen que hay una mezcla de ácido acético. El ácido acético es vinagre con agua. Y el ácido acético tiene un punto de ebullición. Recuerden que el punto de ebullición es la temperatura a la que pasa de líquido a gas. ¿Ok? Y la temperatura de ebullición del ácido acético es de
117,9 grados centígrados, mientras que la del agua es de 100. O sea, el agua tiene un punto de ebullición más bajo que la del vinagre. La densidad es de 1,05 gramos por mililitro y la del agua 1 gramo por mililitro. La densidad es la cantidad de partículas que hay en un volumen determinado, la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. Y la polaridad dice que los dos son polares. Después hablaremos de polaridad más adelante. Según la información anterior, para separar una mezcla formada por ácido acético, que es vinagre, y agua, o sea, son dos líquidos, el mejor método a utilizar sería filtración. Recuerden que la filtración era como la que hablamos del café, la destilación, que era como una maquinita que les enseñé, que pasaba por temperatura y caía al otro lado, o decantación como los fideos. ¿Cuál sería aquí la opción? A, B o C. ¿Qué piensan? Excelente. Destilación. Muy bien. La B, exacto. Porque es un líquido con otro líquido, entonces ahí el método que utilizaríamos es destilación. Muy bien, excelente. La 5, ok. Vean, aquí nos dan otra tabla periódica, perdonen, ahí no está muy clarito. Dice la 5, en una práctica sobre la tabla periódica se les da la información a los estudiantes sobre dos elementos químicos. Ay, bueno, esta parte todavía de los números de oxidación aún no la hemos visto. Entonces, esta partecita no la vamos a brincar, porque esto lo vamos a hablar en la próxima clase, que es toda la composición de los átomos, números de protones, electrones. Ok. Sí, esta parte no la vamos a brincar, entonces voy a ir a la... Ah, bueno, tal vez hay algunas... No, estas son partes de disoluciones. Eso viene más adelante. Espérense para buscar las siguientes preguntas. Ok. Bueno, esto ya lo hicimos. Vean la 17. Dice, el alambique es un aparato inventado y utilizado en la antigüedad por los árabes para producir perfumes, medicinas y alcohol a partir de frutas fermentadas. Este instrumento utilizaba las diferencias de punto de ebullición al calentar las mezclas líquidas en un recipiente para luego enfriar los gases que se producían y recolectar los líquidos separados en nuevos recipientes. El alambique descrito en la información anterior es un método de separación que se conoce con el nombre de... ¿Cuál sería ese entonces? Opción A, filtración. Opción B, destilación. Opción C, evaporación. ¿Cuál dicen ustedes? Ya que me dicen mezcla de líquidos. ¿Cuál se utiliza para separar líquidos? Opción B, muy bien, destilación, exactamente. Me encanta, sí lo tenemos muy presente. Ok, vamos a ver la 18. Dice, una empresa de análisis de materiales se necesita emplear una persona con conocimientos suficientes. Por lo que para realizar una identificación y clasificación de sustancias, por lo que se ha diseñado dentro de la entrevista una pregunta sobre características de algunos materiales con el fin de determinar el conocimiento de los postulantes. A continuación se muestra la pregunta elaborada. Qué drama. Dos sustancias M y S se unen y se obtiene un líquido coloreado X, el cual se destila y da como resultado un líquido T, cuyo punto de ebullición es de 89 grados centígrados, y un sólido colorido L, que no se logra descomponer por métodos químicos ordinarios. Según la información anterior, el oferente que responde de forma correcta indica que, vamos a ver, M, S y T son compuestos. Dice que M y S se unen y se obtiene un líquido coloreado X, el cual se destila. Ok, entonces, nada más me están diciendo que M y S se están uniendo. Si se unen, cuando ellos se unen, pueden formar un compuesto, ¿verdad? Y da como resultado un líquido T. Ese líquido T sí podría ser un compuesto, pero yo supongo entonces que M y S de repente pueden ser o mezclas
o elementos, no sé. Vamos a ver, X es una mezcla y L es un elemento. Vean que me dicen que X es un líquido coloreado que se destila, ¿ok? El cual se destila. Lo que se puede destilar son mezclas, ¿ok? Si X se puede destilar, es porque X es una mezcla. Y dice que L no se logra descomponer por métodos químicos ordinarios. O sea que L no se puede separar en algo más básico por química ordinaria. Eso me hace pensar que L es un elemento, porque ya no se puede descomponer más. Entonces, para mí sería la opción B. Dice que el X es un compuesto. X no es un compuesto porque los compuestos no se pueden separar por destilación. Solo se pueden separar por métodos químicos. Y la destilación es un método físico que se basa en la temperatura y en los puntos de ebullición. T y L son mezclas. Y me dicen que, ok, ya vimos que T tiene un punto de ebullición de 89 grados centígrados. Si T ebulle a esa temperatura es porque T es un compuesto. Es como si estuviéramos hirviendo agua, por ejemplo. Es como si estuviéramos hirviendo agua. El agua es un compuesto y toda el agua ebulle a esa temperatura. ¿Ok? Y un sólido colorido L que no se logra, y L no es una mezcla, L es un elemento. Entonces aquí sería la opción B, pero vean el análisis de esta, ¿verdad? Estaba dura, estaba difícil. Ahí lo importante es tener mucho cuidado con la lectura, entender que quién se está separando por métodos físicos como la destilación, entender que L, al no lograr descomponerse, en, en compuestos más simples es un elemento, porque el elemento es el compuesto más simple. Entonces eso hace que sea la opción B. Vamos a ver. Ok, mira, no, eso no lo vi. La 20. Ok, eso tiene que ver con familias. Dice, de las proposiciones anteriores, las que son correctas según la ubicación de los elementos en la tabla periódica son las numeradas con. Okay, entonces aquí me dieron tres afirmaciones. Vamos a ver cuáles son correctas. Me dicen que el estroncio pertenece a la familia de los calcógenos. Los calcógenos son la familia número 5A, que son los de la familia de 1, 2, 3, 4, 5. Térreos, carbonoides, calcógenos. Ay, no, aquí, perdón, es la familia del oxígeno. Ok, el estroncio es SR. Vamos a buscar esta tabla periódica. Aquí, el estroncio está aquí, SR. El estroncio pertenece a los alcalinoterrios, no a los calcógenos. Entonces la 1 es falsa. El oro está ubicado en el bloque de transición. El oro es el 79 AU y sí, está en el bloque de transición. Recuerden que el bloque de transición son todos los que están pues en el medio, el bloque del medio. Aquí del 3 al 12 son el bloque de transición. La 2 es correcta. Y el bromo tiene un número de oxidación de -1. Okay, el bromo está acá. La próxima clase les voy a explicar cómo están distribuidos esos números de oxidación y a qué se refieren. ¿Está bien? Son muy sencillos, muy sencillo, pero esa es correcta también. En este caso serían la 2 y la 3. La próxima clase vemos los números de oxidación. Bien, aquí nos dan características de metales y no metales. Los metales sólidos a temperatura ambiente, buenos conductores de la electricidad, dúctiles y maleables, puntos de fusión y ebullición elevados. No metales sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, malos conductores del calor y electricidad. Y nos dan 3 elementos. Nos dan la K, que es el potasio, la N, que es el nitrógeno, y Cl, que es el cloro. Dice, según la información anterior y la posición de los elementos en la tabla periódica,
¿El nitrógeno tiene un punto de ebullición elevado? No, porque el nitrógeno es un no metal y dice que eh, puntos de fusión y ebullición bajos. Entonces los no metales, el nitrógeno es un no metal, por lo tanto la A es incorrecta. Su punto de ebullición no es elevado, es bajo. El potasio se encuentra en estado gaseoso. Ven que el potasio está del lado de los metales y los metales son sólidos, excepto el mercurio. Entonces es falsa. ¿El cloro tiene un punto de fusión bajo? Sí, porque el cloro es un no metal. Sería la opción C. Vamos a ver, dice la 22. En una práctica de clase de química, se brinda a los estudiantes la siguiente información sobre características de un elemento químico. Es un sólido a temperatura ambiente. Entonces recuerden que los sólidos a temperatura ambiente pueden ser metales, ¿verdad? Aunque también los metaloides caben ahí. Su punto de fusión es superior a los 1500 grados centígrados, o sea, tiene un alto punto de fusión, una baja afinidad electrónica. Y hay, si ustedes no entienden el concepto, no se estresen, sigan leyendo. Se pueden extender fácilmente en láminas. Recuerden que si son maleables, se pueden hacer láminas. Entonces, según las características anteriores, ¿cuál de los siguientes elementos representados por sus nombres pueden corresponder al elemento químico? Aquí me están hablando de metales, básicamente. Lo sé por el punto de fusión y porque pueden hacer láminas. Son metales. El silicio, porque son características de los metaloides. Nada que ver, no me están hablando de características de los metaloides en sí, porque los metaloides más bien son un poco, eh, no son tan maleables y no tienen como esas características que me están hablando de, de, de que pues puedan tengan tan altos puntos de fusión, aunque sí pueden ser sólidos a temperatura ambiente. Pero ellos son quebradizos, los metaloides, entonces no son tan fáciles de formar lámina jamás. El hierro, porque son características que corresponden a los metales, pues sí. Y el fósforo, porque las características corresponden a un no metal, pues no, esos no me están hablando de no metales, me están hablando de metales, entonces sería la opción B. Ok, vamos a ver. Dice, considera la siguiente información. El elemento azufre se usa en multitud de procesos industriales como la producción de ácido sulfúrico para baterías. El azufre. ¿Quién recuerda cuál es el símbolo del azufre? ¿Cuál será el símbolo del azufre? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los nombres de los elementos, chiquillos. Hay que repasar los nombres de los elementos. No queda de más. S, muy bien. El elemento S. S es azufre. S, el 16. Este que está aquí, abajo del oxígeno. Abajo del oxígeno. Entonces dice, el elemento mencionado en la información anterior está ubicado en la tabla periódica en el periodo 4. Recordemos los periodos. La primera fila es el primer periodo, segundo periodo donde viene el litio, tercer periodo donde está el sodio, cuarto periodo donde está el potasio, quinto periodo donde está el ruidio. En el caso del azufre está en la tercera fila, está en el periodo 3, no en el periodo 4, entonces la opción A la descartamos. Dice, está en el bloque de transición y en el grupo 3B. No, porque el bloque de transición son los del medio, que van desde el 21 al 30. Todo ese cuadro son del bloque de transición. El S está en los representativos. Entonces la B tampoco. Y el C se encuentra en el periodo 3. Si está en el periodo 3, recuerden que los periodos son las filas, ¿verdad? Está en la tercera fila. Y dice, y en la familia de los calcógenos, efectivamente. En la familia de los calcógenos, en la familia del oxígeno, también conocido. Esa sería la opción correcta, la C. La próxima clase vamos a hablar un poquito entonces ya sobre cálculo de protones, neutrones, electrones, diferenciar elementos químicos a partir de esa información, iones, aniones y ya irnos metiendo también en lo que son configuraciones electrónicas y así, ¿verdad? Entonces, esto sería en cuanto a el primer tema de química. Pueden, si gustan, pueden ir repasando con este documento que les envié. También les voy a mandar
este, las presentaciones que les enseñé y otros folletitos, pues por si quieren irlos leyendo y teniendo más información, pues ahí van a quedar a su disposición. No sé si tienen alguna duda